Muy bien muchachos, bienvenidos una vez más al curso de aritmética. Quien les habla y les saluda es el profesor Iván Quichualara. Y en esta oportunidad, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien en casita, vamos a desarrollar un tema muy importante que son las magnitudes proporcionales. ¿De acuerdo? Tema muy pero muy importante, ya sea para lo que son exámenes de admisión, ¿no? A ver, veamos. En este caso, en primer lugar, vamos a ver las nociones básicas, como por ejemplo, ¿qué es una magnitud? Y una magnitud se entiende como todo aquello que experimenta cambios, jóvenes, ya sea aumento o disminución, lo cual puede también puede ser medido, nos dice, ¿no? Puede ser medido, claro. Entonces, en síntesis, todo aquello que puede aumentar o disminuir, ¿no? Puede aumentar o disminuir, y además puede ser medido, es llamado magnitud, ¿sí? Pero ahora, también tenemos que tener en cuenta qué es una cantidad. Y una cantidad simplemente es el valor de un estado en particular de la magnitud y posee dos partes, valor numérico y unidad. Ya, entonces aquí se refiere a la magnitud, la cantidad, ¿no es cierto? Pero a esa magnitud, cuando se le asigna un valor numérico y una unidad, ya se convierte en una cantidad. Eso es lo que nos está mencionando aquí. Vamos a ver este cuadro. En este cuadro vamos a poder entender un poquito mejor a qué se refiere con magnitud y cantidad. Por ejemplo, una magnitud es el tiempo, ¿no? Que bajo ciertas condiciones, debido a un estado en particular, por eso dice, se puede aumentar o puede disminuirse el tiempo si usted realiza alguna actividad, pero bajo ciertas condiciones, claro. Por ejemplo, tenemos que la magnitud puede ser medida en horas, días, semanas, minutos, segundos, años, etcétera, décadas, lustros y hay más. Bueno, en este caso una cantidad serían 60 horas. Observa que hay un valor numérico y una unidad de medida, que es el tiempo, ¿no? Las horas. Lo mismo pasa con la longitud. 15 metros, un valor numérico y una unidad de medida. En longitud puedes tener metros, decímetros, milímetros, kilómetros, decámetros, etc. En la temperatura tienes en este caso 35 grados centígrados, ¿no? Valor numérico y la unidad. De igual manera, ¿no? La temperatura puedes medir en grados Celsius o grados Fahrenheit también, ¿no? Bueno, hay diferentes sistemas de medición con respecto a la temperatura. En la masa también tenemos un valor numérico y una unidad, 40 kilogramos, ¿no? También podemos recordar que la masa la podemos medir en kilogramos, en gramos, toneladas, etcétera. Muy bien, entonces ahora que ya hemos entendido lo que es una magnitud y una cantidad, y aquí hemos visto un ejemplito, vamos a ver ahora las clases de magnitudes. Aquí ya se empieza a poner bueno el tema. Magnitudes directamente proporcionales o también denominadas simplemente dp, ¿de acuerdo? Dos magnitudes son directamente proporcionales si al aumentar o disminuir una de ellas, el valor de la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Vuelvo y repito, si al aumentar o disminuir una de ellas, dice, para dos magnitudes, el valor de la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Profesor, no lo entiendo muy bien. Ya, vamos a ver un ejemplo. Dice el ejemplo lo siguiente: si el costo de un cuaderno es de 4 soles, veamos la relación que existe entre las magnitudes de cantidad de cuadernos y el costo, y eso lo vamos a ver a continuación. Recuerda que un cuaderno costaba 4 soles, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos las dos magnitudes, cantidad y el precio que está en soles. Entonces un cuaderno te dice que vale 4 soles, en 2 cuadernos serán 8 soles. En 3 cuadernos serán 12 soles. En 4 cuadernos serán 16 soles. Y en 6 cuadernos ahora serán 24 soles. Bueno, me emocioné. Ahora, quiero que te percates algo. Claro que a mayor cantidad de cuadernos va a costarte más. Pues, ¿no? Si tienes más cuadernos, vas a comprar más cuadernos. Claro que te va a costar más. Bueno, vas a tener que pagar más. Pero ahora, para que estas dos magnitudes sean directamente proporcionales, si una aumenta, la otra magnitud también debe aumentar en la misma proporción. Es decir, por ejemplo, acá si nos percatamos de 1 a 2 estamos multiplicando por 2, ¿sí o no? En la parte del precio también tienes que multiplicar por 2, ¿de acuerdo? O sea, si acá arriba en la cantidad ves que se multiplica por 2, abajo también por 2.
Ahora, lo mismo va a pasar si multiplicas por 3 la cantidad, en el precio también tiene que ser por 3, joven, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa si a la cantidad lo multiplicas por 4, el precio también tiene que estar multiplicado por 4. Ay, ay, ay. Y la cantidad, en este caso si lo multiplicas por 6, también el precio por 6 tiene que ser multiplicado, jóvenes, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si la cantidad aumenta, ¿no?, el precio también aumenta. Eso quiere decirte que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Y profe, si una baja, bueno, si una baja, la otra también tiene que bajar. Eso quiere decir que sean magnitudes directamente proporcionales, ya así como las viste en el cuadro. Pero en general vamos a ver, si dos magnitudes A y B son directamente proporcionales, es lo que nos menciona. ¿Qué es lo que se cumple? Que el valor de A sobre el valor de B es igual a una constante. Es decir, para que dos magnitudes sean directamente proporcionales, se cumple que el cociente de ambas magnitudes es constante. Muy bien. Ahora, veamos en este caso las magnitudes inversamente proporcionales. Aquí ocurre lo contrario, ¿no? Lo contrario que las directas, o con las de P. Dos magnitudes son IP, es decir, inversamente proporcionales, si al aumentar o disminuir una de ellas, la otra disminuye en el primer caso o aumenta en el segundo caso de la misma proporción. Profe, no entiendo mucho. Vamos a ver un ejemplo para que entiendas. Dos obreros pintan una casa en 12 días. Veamos la relación que existe entre las magnitudes número de obreros y el número de días. Ya, entonces veamos ese cuadro. Aquí tenemos el número de obreros. Nos menciona que si fueran 2 obreros se demorarían 12 días. Pero ¿qué pasa si fueran más obreros? 4. Demorarían menos días, ¿no? 6. Si fueran 6 obreros, si fueran más obreros, demorarían menos. 4. Fueran más, demorarían 3. Y si fueran 12 obreros, demorarían 2 días. Wow. Date cuenta que a diferencia de las magnitudes directamente proporcionales, es que si acá aumenta una de las magnitudes, ¿sí? Si acá aumenta una de las magnitudes, la otra disminuye, ¿no? La otra disminuye. Y viceversa, si una disminuye, ¿no es cierto?, la otra magnitud aumenta, ¿no? Ya. Entonces más o menos eso es lo que tenemos que percatarnos, ¿no? Bien, entonces vamos a borrar esto, porque vamos a ver ya con el ejemplito bien explicadito, ¿no?, de qué se trata todo esto. Por ejemplo, si el número de obreros lo duplicas, es decir, lo multiplicas por 2, ¿qué pasa con el número de días? Pues con el número de días ocurre lo contrario, se divide, sería entre 2. O sea, aquí es lo contrario que las magnitudes directamente proporcionales. Si acá multiplicas, en el otro tienes que dividir, o sea, uno aumenta y la otra disminuye. Ahora, eso no ocurre lo mismo, o sea, falta todavía. Si fuera por 3, acá se dividiría entre 3. Si fuera por 4, acá se dividiría entre 4. Y si fuera, profesor, por 6, acá se dividiría entre 6. Entonces yo quiero que tú te percates ello, ¿no? Que en las magnitudes inversamente proporcionales, si el número de obreros aumenta, lo que te estaba mencionando aquí, el número de días sería menos, pues, ¿no? Claro, pues si fueran más obreros, trabajan menos días, pues, ¿no? Si fueran más obreros, trabajan menos días. Pero si fueran, en este caso, profesor, menos obreros, ¿qué pasa, profesor, si fueran menos? Pues si son menos obreros, se van a demorar más días, pues, joven. O sea, hay que usar también un poquito de lógica, nomás. Entonces, eso es lo que ocurriría si fueran dos magnitudes inversamente proporcionales. En general, si dos magnitudes A y B son inversamente proporcionales, se cumple que el valor de A por el valor de B es igual a una constante. En pocas palabras, chicos, quiere decirte que si dos magnitudes son inversamente proporcionales, el producto de esos dos valores, de esas dos magnitudes, es constante. Ya, profesor. Vamos a ver una aplicación para que se entienda mejor, ¿ya? Dice que si A es directamente proporcional a la raíz cúbica de B, calcula el valor de A cuando B sea 27. Se sabe además que A es igual a 150 y B igual a 729. Entonces, por dato, vamos a empezar a plantear este problema por dato desde el principio. Por dato, sabemos que A es directamente proporcional a la raíz cúbica de B. Aquí está, ¿sí? Ahora,
Si es directamente proporcional a la raíz cúbica de b, entonces recuerda que cuando son de P, ¿quién es constante? ¿El producto o la división o el cociente? El producto o el cociente. Muy bien, es el cociente, ¿no? Si A es directamente proporcional a la raíz cúbica de b, el cociente es una constante. Entonces lo que vamos a hacer es ir colocando los valores que nos están dando en el problema, o sea, reemplazar. Primero nos dice, calcula el valor de A cuando B sea 27, ahí está. Calcula el valor de A, o sea, coloco la misma expresión, solamente que en vez de B coloco 27, tal como me dice el problema. Igual, cuando A sea 150, B será 729, ¿no? Voy reemplazando A 150 y B será 729. Voy reemplazando simplemente. Entonces, aquí vamos desarrollando las raíz cúbicas de cada miembro de la igualdad, porque raíz cúbica de 27 es 3 y raíz cúbica de 729 es 9. Ahora, quiero que te percates acá algo interesante. 3 y 9 puedes sacarle tercia, mira, tercia de 3, 1 y tercia de 9, 3. Por lo tanto, tendría 150 entre 3. ¿Cuánto sería el valor de A? Por lo tanto, jóvenes, el valor de A sería 50. Muy bien, jóvenes, señoritas, ahora vamos a estudiar lo que vendría a ser la regla de 3 directa y la regla de 3 inversa. Bueno, para poder entender la regla de 3 directa, vamos a resolver el primer problema que está en su libro. Dice lo siguiente: si para pintar 75 metros cuadrados de superficie son necesarios 30 galones de pintura, ¿cuántos galones serán necesarios para pintar 15 metros cuadrados? Bueno, para este problemita vamos a realizar el siguiente cuadro. Notamos que tenemos dos magnitudes interesantes a tener en cuenta. ¿Cuáles son? En este caso el número de galones que se van a utilizar y la superficie o área también denominada. Bueno, dice para pintar 75 metros cuadrados de una superficie son necesarios 30 galones. Ahora nos pregunta cuántos galones serán necesarios para pintar 15 metros cuadrados. Bueno, en este problemita, muchachos, si observamos a mayor cantidad de mientras más grande sea la superficie o área, más galones de pintura vamos a necesitar, ¿no es cierto? Es decir, son magnitudes directamente proporcionales. Vuelvo y repito, mientras más grande sea la superficie o área a pintar, mayor cantidad de galones de pintura vamos a utilizar. También de igual manera, mientras menor sea la superficie, menos cantidad de galones de pintura utilizamos. Bueno, entonces llegamos a la conclusión que son magnitudes directamente proporcionales. Cuando son magnitudes directamente proporcionales se aplica una regla de 3 directa, en aspa simplemente se multiplica nada más. Entonces tendrías 30 por 15 metros cuadrados igual a x por 75 metros cuadrados. Aquí simplemente los metros cuadrados se cancelan y te va a quedar pues 15 y 75. Aquí nosotros observamos 75 viene a ser pues simplemente viene a ser 5 veces 15, ¿no? Si sacamos quinceava, acá quedaría 5 y acá quedaría 1. Y luego tengo 5 y 30. Sacando quinta, acá quedaría 1 y acá quedaría 6. Por lo tanto, el valor de x sería 6. ¿Qué significa 6? Se necesitarán 6 galones de pintura. Por lo tanto, la clave y la alternativa a marcar sería la A de amistad. Muy bien, chicos, entonces la regla de 3 directa sería de esta manera, ¿no? Muy bien, ahora pasemos a la regla de 3 inversa. La regla de 3 inversa, chicos, para explicar de una mejor manera vamos a desarrollar este segundo problema. Dice, si 30 obreros construyen una casa en 28 días, ¿cuántos días antes hubieran terminado si hubieran sido 5 obreros más? Bueno, para este problema de igual manera elaboramos el siguiente cuadro. Tenemos dos magnitudes muy importantes a tener en cuenta, el número de obreros y el número de días. Nos dice 30 obreros hubieran construido una casa en 28 días. Nos pregunta cuántos días antes hubieran terminado si hubieran sido 5 obreros más. Si hubieran sido 5 obreros más, hubieran sido 35. Y bueno, no sabemos con cuántos días con anticipación hubieran terminado. Eso es lo que vamos a hallar a continuación. Bueno, vamos a ponerle X acá. 35 obreros, ¿cuántos días se van a demorar en realizar la obra o la casa? Vamos a colocarle X. Mira, acá yo quiero que te percates algo. Mientras mayor cantidad de obreros yo tenga, en este caso el número de días se va a reducir, ¿no es cierto?
Claro, mientras más cantidad de obreros tenga, en menos días voy a terminar de construir la casa. En cambio, si tuviera menos cantidad de obreros, me voy a demorar más días en construir la casa. Por lo tanto, esas magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando las magnitudes son inversamente proporcionales, lo que se hace simplemente es multiplicar directo, ¿no? A eso se le llama regla de 3 inversa, ¿de acuerdo? Se multiplica en este sentido. Bueno, multiplicaríamos entonces 30 por 28 igual a 35 por x. Bueno, aquí rápidamente uno dice, profesor, él tiene quinta y él tiene quinta, acá quedaría 7 y acá quedaría en este caso quinta de 30, 6, ya está. Luego 7 y 28 tienen séptima, acá queda 1 y acá queda 4, por lo tanto sería 6 por 4, 24. Pero ojo que en este caso no te está preguntando esto, ¿no? X es 24 días es lo que demoran en realizar 35 obreros. A ti te pregunto otra cosa. ¿Cuántos días antes hubieran terminado si hubieran sido 5 obreros más? Si hubieran sido 5 obreros más, hubieran terminado pues 4 días antes. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la B de barco. Claro, de 28 y 24, la diferencia serían 4 días. Esa sería la respuesta. Muy bien, problema número 3. ¿Qué es lo que nos dice? Un cubo de madera cuesta 12 soles. ¿Cuánto costará otro cubo de la misma madera pero de doble arista? Bueno, vamos a representar o graficar el cubo de madera. En este caso vamos a colocar que tiene una arista A, ¿no es cierto? De este lado sería la arista A. Y dice que ese cubo cuesta 12 soles. Luego nos dice cuánto costará otro cubo de la misma madera pero con doble arista, es decir, si aquí la arista vale A, aquí su arista sería el doble, es decir 2A. Bueno, en este caso, si nosotros pensamos un poquito, razonamos, nos vamos a dar cuenta de que el valor, el costo está en función del volumen que tiene este cubo de madera. Es decir, este cubo de madera cuesta 12 soles porque su volumen en este caso sería arista al cubo, ¿no? No te olvides que para calcular el volumen de un cubo es simplemente la arista al cubo. Aquí sería también de igual manera 2A al cubo, la arista al cubo, que sería 8A cubo. Bueno, ahora sí podemos desarrollar el cuadro. Tendríamos la magnitud del costo y la magnitud del volumen. En este caso 12 soles me cuesta un cubo de arista A. Ahora nos pregunta cuánto te costará otro cubo pero de doble arista, donde su volumen sería 8A al cubo. Muy bien, observamos que estas magnitudes son directamente proporcionales, ya que a mayor o a más grande sea el volumen, más va a costar, pues, ¿no? Claro, eso se sobreentiende. Bueno, entonces multiplicamos en aspa. 12 por 8A cubo tendríamos a este lado, eso sería igual a X por A al cubo. Bueno, aquí se cancelan las variables al cubo y solamente nos quedaría que X sería igual a 12 por 8 que sería 96, por lo tanto el cubo de doble arista costaría 96 soles, por lo tanto la alternativa a marcar sería la E de enano. Entonces muchachos, nos percatamos de que el problema no está muy complicado. Problema número 4, ¿qué es lo que nos dice? En un corral que tiene forma de un cuadrado de 6 metros de lado, un caballo puede comer 80 kilogramos de pasto. ¿Cuántos kilos de pasto comerá en un corral de la misma forma pero 3 metros de lado? Bueno, aquí tenemos en este caso, muchachos, el corral de forma cuadrada. Nos dice que el caballo, si el lado de ese cuadrado fuera, o de ese corral de forma cuadrada fuera de 6 metros, comería 80 kilogramos de pasto, ¿no? Bueno, aquí tenemos que trabajar con las áreas, así como en el problema anterior se trabajó con el volumen, aquí se tendría que trabajar con las áreas. El área de este corral de forma cuadrada sería 36 metros cuadrados y de este corral de forma cuadrada sería 9 metros cuadrados, claro. Simplemente el lado se eleva al cuadrado. Ya está, ahora elaboramos nuestro cuadro donde el número de kilos también dependería del área, ¿no es cierto? El número de kilos de pasto que come el caballo depende del área que sea el corral. En este caso observamos que en 80 kilogramos el caballito comería los 80 kilogramos de pasto en un área de 36 metros cuadrados. Nos pregunta cuántos kilos de pasto comerá en un área pues de 9 metros cuadrados. Ahora,
nosotros nos percatamos que el número de kilos de pasto que se coma depende del área, pues no, mientras mayor sea o más grande sea el área, mayor cantidad de kilogramos de pasto comerá, por lo tanto las magnitudes son directamente proporcionales. Bueno, esto lo multiplicamos en aspa, tendríamos 80 por 9 metros cuadrados igual a 36 metros cuadrados por x. Bueno, aquí se cancelarían los metros cuadrados, aquí sacas novena, acá quedaría 1 y acá novena quedaría 4. Si yo saco acá cuarta de 80 y de 4, quedaría acá simplemente 20, ¿no es cierto? Por lo tanto, el valor de x sería 20 kilogramos. Por lo tanto, el caballo comerá 20 kilogramos de pasto en un corral de 3 metros de lado. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de casita. Muy bien, muchachos. Entonces observamos que los problemas están muy sencillos. Muy bien, muchachos, señoritas, problema número 5, ¿qué es lo que nos dice? Si con 120 kilogramos de pasto se alimenta 4 caballos durante 5 días, tal y como observas aquí en el cuadro, nos pregunta cuántos kilos de pasto, es decir X, se necesitarán para alimentar a 9 caballos durante 3 días. Bien, entonces vemos y notamos que la variable se encuentra aquí en esta columna donde deberían estar el número de kilogramos. Nosotros vamos a analizar esta columna con las otras magnitudes que son el número de caballos y con la otra magnitud que es el número de días, ¿de acuerdo? Ya que aquí se encuentra la variable. Por ejemplo, si yo comparo la cantidad de kilogramos de pasto con el número de caballos, nos vamos a dar cuenta que son magnitudes directamente proporcionales, ya que mientras a mayor cantidad de pasto o de comida o de kilogramos de pasto que tenga, mayor cantidad de caballos se van a necesitar, pues, ¿no? Ahora, si yo la comparo con el número de días, de igual manera van a ser magnitudes directamente proporcionales, ya que mientras mayor cantidad de pasto o de comida se tenga, mayor número de días va a durar pues esa comida. Por lo tanto, si el número de kilogramos es directamente proporcional a C y a D al mismo tiempo, quiere decir que el cociente es una constante, no te olvides, el número de kilogramos sobre C por D sería una constante, ¿no? Reemplazando los datos tendríamos en la primera fila 120, lo reemplazas acá por el número de caballos que es 4 por el número de días que dura el pasto que sería 5, ¿no? Como es una constante lo igualas a X, en este caso sobre 9 que es el número de caballos por 3 que es el número de días, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora lo que viene acá a continuación simplemente ya es meramente aplicativo y operativo. Por ejemplo, acá tienes 4 por 5, 20 y tienes 120 entre 20, esto sería 6. Ya está. Y luego 9 por 3 que sería 27, pasa a multiplicarle a 6, por lo tanto 27 por 6 sería 162, por lo tanto X sería la respuesta, se necesitan 162 kilogramos de pasto. Por lo tanto la alternativa a marcar sería la D de dado. Muy bien, chicos, entonces notamos que en este caso estos ejercicios, estos problemitas se están resolviendo básicamente con los conceptos que hemos visto en la parte teórica sobre magnitudes directamente proporcionales e inversamente proporcionales. Problema 6 es un problema muy parecido al 5, a ver de qué se trata, vamos a verlo. Dice que un ciclista cubre en este caso la distancia de Lima a Trujillo en 10 días, ¿no es cierto? Corriendo 12 horas diarias, ahí está, corriendo 12 horas diarias durante 10 días a una velocidad de 42 km por hora. Ahora te pregunta, ¿a qué velocidad deberá correr para cubrir la misma distancia, pero en 8 días, pero corriendo en este caso 9 horas diarias, ¿no? ¿A qué velocidad hay que ir? Bueno, acá de igual manera, como aquí se encuentra la variable X, la velocidad es la magnitud en la cual yo tengo que comparar con las otras dos, con el número de días y con las horas diarias. Bueno, comparando acá no es muy complicado. Nosotros tenemos aquí en cuenta que la velocidad es inversamente proporcional a D, que sería el número de días, ya que a mayor velocidad yo avance o corra, ¿no es cierto?, menos cantidad de días me voy a demorar. Claro, por eso es que son magnitudes inversamente proporcionales. En cambio, si mi velocidad fuera poca, fuera mínima, más días me voy a demorar. Por eso es que son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, la velocidad con las horas diarias también de igual manera se cumple lo mismo.
Si mi velocidad es buena, es la mayor posible, menos horas diarias es la que voy a necesitar cubrir para llegar a mi destino. Entonces son magnitudes inversamente proporcionales. No te olvides que cuando son magnitudes inversamente proporcionales, el producto es una constante, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a multiplicar estas tres magnitudes. La primera fila, velocidad, tenemos 42 por 10, que es el número de días, por las horas diarias, que sería 12, igual a x por 8 por 9. Bueno, acá uno puede decir, profesor, podemos ya ir operando, podemos ir simplificando, claro. Por ejemplo, aquí para simplificar, 12 por ejemplo con 8, si sacaríamos en este caso cuarta, acá quedaría 2 y acá quedaría 3. Y este 3 se saca una tercia con este 9, que quedaría 3, listo. Acá tendrías 2 por 3, 6. Este 6 se elimina con 42, ya que ambos tienen sexta. Acá quedaría 7 nada más. Por lo tanto, que te quedaría 7 por 10, y ese sería el valor de x. Por lo tanto, la respuesta sería, se deberá correr a 70 km por hora. La alternativa a marcar sería la B de barco. Y ya para finalizar, estimados estudiantes, el problema número 7 nos dice lo siguiente. Si 40 carpinteros fabrican 16 puertas en 9 días, pregunta, ¿cuántos días tardarán 45 carpinteros para hacer 12 puertas iguales? Bueno, como en los dos ejercicios anteriores, simplemente hay que comparar esta tercera magnitud, que es el número de días, con el número de puertas y el número de carpinteros, para ver qué tipo de relación tienen, pues, ¿no? Entonces, por datos sabemos que el número de días, por ejemplo, si lo comparamos con el número de puertas, son magnitudes directamente proporcionales. Claro, a mayor número de días, mayor número de puertas voy a construir o voy a realizar. Ahora, si la comparo el número de días con el número de carpinteros, observamos que son magnitudes inversamente proporcionales, ya que a mayor cantidad de carpinteros que yo tenga, o trabajadores, menos cantidad de días se va a demorar en realizar las puertas, por así decirlo, pues, ¿no? Por lo tanto, esas son magnitudes inversamente proporcionales, ¿no? Mayor cantidad de carpinteros, vuelvo y repito, menor cantidad de días serían las que me demoraría. Por lo tanto, aquí observamos que como C y P son magnitudes directamente proporcionales, se cumpliría que el cociente es una constante, y como C y D son inversamente proporcionales, el producto sería una constante. Simplemente ahora reemplazamos los datos. Tendríamos lo siguiente, entonces, reemplazando los datos, tendríamos en la primera fila 40 por 9 sobre 16, 40 es el número de carpinteros, en la primera fila 9 es el número de días y P es el número de puertas que se elaborarían, sería igual a el número de carpinteros sería 45 por el número de días X sobre 12, que sería el número de puertas que realizaría. Estos serían los datos de la segunda fila, pues, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí ya podemos encontrar el valor, pues, de X. Aquí nos va a salir la respuesta. Bueno, por acá uno dice, profesor, 12 y 16 tienen cuarta, acá queda 4, efectivamente, y acá queda 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Bueno, luego 45 y 3, por ejemplo, si sacamos tercia quedaría 1 y acá quedaría 15. Ya está. Muy bien. Ahora, 40 y 4, sacando cuarta, acá quedaría 10. Bueno, uno dice, profesor, 10 y 15, sacamos quinta, acá quedaría 3 y acá quedaría 2. Y acá 9 y 3, sacando tercia, quedaría 1 y quedaría 3. Por lo tanto, nos quedarían 2 por 3 simplemente. Y ese sería el valor de X. Por lo tanto, tardarían 6 días. En este caso, 45 carpinteros para hacer 12 puertas iguales tardarían 6 días. Por lo tanto, la alternativa a marcar sería la C de casita. Muy bien, muchachos, esperando que se haya entendido de la mejor manera. Ustedes ya saben que conmigo será hasta la próxima oportunidad. Cuídense mucho.